Vamos a entrar al tiempo de estudio, pero quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos que nos están acompañando de nuestra iglesia y de las otras iglesias, hermanos y familias que también nos están acompañando en esta transmisión. De parte de la Iglesia Evangélica La Verdad y la Vida, les deseamos la más cordial de la bienvenida y muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Vamos a entrar a nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. El día de hoy tenemos el privilegio de que nuestro hermano pastor de la Iglesia Evangélica La Verdad y la Vida de la capital, hermano pastor Neri Baeza, esté con nosotros impartiéndonos la palabra. Así que, hermanos, todos juntos a aprender la palabra del Señor y que el Señor bendiga a nuestro hermano pastor. Hermano Neri, el tiempo es con usted. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia La Verdad y la Vida de Chimaltenango. En esta mañana tenemos la bendición de continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, que es la revelación del Señor Jesucristo acerca de las realidades de las 7 iglesias que ya vimos en los capítulos 2 y 3, y también la revelación del Señor Jesucristo acerca de los acontecimientos y todo lo relacionado con su segunda venida. En esta mañana pues tenemos la bendición de continuar con el estudio en el capítulo 11 y veremos en esta mañana haremos el estudio de los versículos 15 al 19 de este capítulo 11, donde se nos narra lo que ocurre cuando se toca la séptima trompeta. Entonces, sobre esto vamos a considerar en esta mañana el estudio de lo que ocurre al tocarse la séptima trompeta. Acompáñenme, por favor, para orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos permites seguir estudiando tu palabra, Señor, este precioso libro del Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado, Señor, la información de lo que tú harás al final de los tiempos. Y seguimos esperando, Señor, ese momento precioso cuando se cumplan todas estas cosas. Padre, muchas gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana de estudio. Que tu Espíritu Santo aclara tu palabra para nosotros y produzca en cada uno de nosotros los resultados que tú quieres. Nos ponemos pues en tus manos preciosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, nos ponemos en contexto y recordamos que pues la quinta y la sexta trompeta traen los dos primeros ayes, ¿verdad? El primer y segundo ay, de lo que se nos explica en la palabra. Y entre la sexta y la séptima trompetas, pues el Señor inserta la revelación del ángel y el rollo pequeño en el capítulo 10 y la revelación del ministerio de los 2 testigos en el capítulo 11 hasta el versículo 14. Pues ahora entonces eso fue como un paréntesis en la revelación de lo que ocurría entre la sexta y la séptima trompeta. Pues en esta mañana entonces veremos qué ocurre cuando se toca la séptima trompeta, y eso lo encontramos en el capítulo 11, los versículos 15 al 19. Y esta séptima trompeta es el tercer y último ay. Así que se retoma entonces el orden cronológico luego del paréntesis del capítulo 10 y los primeros 14 versículos del capítulo 11, y veremos entonces qué nos dice la palabra en estos pasajes. Así que los invito a que abran sus Biblias, por favor, amados hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 15. Leo yo para ustedes el versículo 15. Y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos primero aquí, amados hermanos, que tenemos el toque de la trompeta en la primera parte del versículo. Recordemos que en el capítulo 8 fueron introducidos estos 7 ángeles que tenían 7 trompetas, y los primeros 4 tocaron sus trompetas en ese mismo capítulo 8, el quinto y el sexto en el capítulo 9. Y luego fue este paréntesis del que hemos hablado
Y ahora retoma entonces la séptima trompeta. Y viene el ángel entonces y tocó la trompeta. Veremos entonces, hermanos, que este toque de trompeta tiene 3 efectos. Y esto lo veremos en los siguientes versículos hasta el final del capítulo 11. El primer efecto, noten ustedes que es muy interesante, es que hay voces en el cielo. Y esto nos lo dice el mismo versículo 15. Porque vemos que dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, entonces dice, grandes voces en el cielo. El escenario es ahora el cielo, amados hermanos. Y no se nos dice de quiénes eran estas voces, solo que había grandes voces, fuertes voces. Y es muy probable que sean las voces de los ejércitos celestiales, ¿verdad? No se nos dice. Dice, ¿y qué decían estas voces? Dice que los reinos del mundo, habla de todos los países y sus gobiernos. De todos los países y sus gobiernos, los que existan en ese momento en que se den estos hechos en un futuro. ¿Y qué pasa con estos reinos del mundo? Dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, no dice que ya ocurrió cuando suena la trompeta, sino que está anticipando lo que ocurrirá en el futuro inmediato. Esto, amados hermanos, es una figura de lenguaje que se llama prolepsis. Es decir, se está narrando algo y se interrumpe la narración para narrar un hecho futuro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo aquí, porque no es que en ese momento cuando se toca la trompeta ya Dios está gobernando y el Señor Jesucristo están gobernando, sino que están anticipando lo que va a ocurrir, ¿verdad? En resumen, está diciendo que esto está por ocurrir, que ya llegó el tiempo que ocurra. ¿Qué ocurrirá? Que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cuando dice nuestro Señor, está refiriendo a Dios el Padre, y cuando habla de su Cristo, está hablando de el Señor Jesucristo, su Hijo amado. Y entonces dice, finalmente Dios tomará el control de los gobiernos del mundo. El Señor permite que los gobernantes ahora dirijan las cosas del mundo, y lamentablemente este mundo está bajo la influencia de Satanás y estará cada vez más y más bajo la influencia de Satanás. Y lo que han dejado realmente los gobernantes ha sido pues injusticia, ha sido destrucción, ha sido impiedad. Y finalmente entonces llegará el tiempo en que Dios tomará el gobierno que ha permitido que estos gobernantes ejerzan, y lamentablemente cada vez más influenciados por Satanás, como nosotros mismos ya lo estamos experimentando y la humanidad lo ha experimentado a lo largo de la historia, y Dios tomará el control. Y aquí esto nos lleva a una primera reflexión, mis amados hermanos, y es que aquí se cumple la petición que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer cuando enseñó la oración conocida como el Padre Nuestro. Porque cuando empieza dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y dice, venga tu reino. El Señor Jesucristo nos enseñó a pedir porque venga el reino del Señor, porque sea una realidad el reino del Padre. Y esto es justamente lo que está ocurriendo aquí cuando se toca la séptima trompeta, es lo que estas voces están anticipando que va a ocurrir, porque dice, finalmente Dios tomará el control y el reino de Dios vendrá, quitará cualquier oposición de los reinos terrenales influenciados y guiados por Satanás, y realmente el reino de Dios será efectivo en esta tierra. Entonces, esto es lo que está haciendo cuando nosotros pedimos, venga tu reino. Esto es lo que estamos pidiendo realmente. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no debemos poner nuestra esperanza en gobiernos humanos, porque tarde o temprano, de una manera u otra, pues van a fallar. Y esta reflexión nos lleva entonces a una aplicación muy concreta. No desmayemos, amados hermanos, y sigamos pidiendo a Dios que venga a su reino. Sigamos pidiendo, como la viuda allá en Lucas 18, que era insistente. Nosotros sigamos pidiendo. El Señor Jesucristo nos enseñó a pedir
que venga el reino del Señor y sigamos pidiendo, porque vemos que los reinos humanos realmente no solucionan nada. Y el reino del Señor realmente es el que hará efectiva la justicia, la santidad y lo que es correcto y bueno para la humanidad. Anhelamos ese momento, cuando Dios gobierne su creación sin ninguna oposición de Satanás ni de los seres humanos. Bueno, ¿qué más dicen estas voces? Dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando habla de Él se refiere a Dios, y este gobierno de Dios incluye el gobierno del Señor Jesucristo durante el milenio. Y recordemos que la palabra, eso lo veremos más adelante, por supuesto, pero la palabra nos dice que el Señor Jesucristo gobernará durante el milenio en esta tierra. Pero la palabra de Dios nos dice que luego Él entregará el gobierno al Padre. Y esto es lo que nos explica el apóstol Pablo en 1 Corintios. Yo los invito a que por favor me acompañen a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15, los versículos 24 al 28. Pablo está explicando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y lo que ocurrirá cuando el Señor venga. Y dice 1 Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, esto es Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces de eso está hablando precisamente este pasaje de Apocalipsis, porque el Señor gobernará y Él derrotará a todos sus enemigos y luego, amados hermanos, Él entregará el gobierno al Padre. Y por eso dicen estas voces en el versículo 15 de Apocalipsis 11 que Él, Dios, reinará por los siglos de los siglos. Un reino de un tiempo del Señor Jesucristo, y luego Él entregará todo al Padre para que Dios sea todo en todos. Qué cosa maravillosa lo que tenemos aquí. Es notemos que es un gobierno eterno. Y cuando habla de un gobierno eterno, esto suprime, mis amados hermanos, toda posibilidad de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió allá en el Edén, ¿verdad? Y por eso está anticipando que este reino será por los siglos de los siglos. No tendremos que temer de que pase algo y que vuelva a pasar algo similar a lo del jardín del Edén, donde Satanás intervino y él afectó la armonía, la paz y la perfección de la creación del Señor, sino que será su reino por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilla! Esto es algo que nos anima, que nos da mucha esperanza. Y cuando dice por los siglos de los siglos, pues nosotros sabemos que algunos gobernantes parecen eternos. Por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra lleva 67 años como reina en su país. Eso es todo un récord. No hay ninguna persona que esté tanto tiempo en el poder. Claro, es de una manera un poco simbólico, pero es una reina que lleva ya 67 años. Y por ejemplo también Fidel Castro estuvo prácticamente 50 años en el poder allá en Cuba. Y entonces vemos que parecerían eternos y pues ¿cómo han sido estos gobiernos tan largos? Pues cada uno lo podrá juzgar. Pero aquí dice que el reino de Dios será por los siglos de los siglos, será eterno. Y es una cosa maravillosa porque será un reino santo, un reino justo, un reino verdaderamente bueno. Qué cosa tan gloriosa, amados hermanos, y eso nos debe llenar de esperanza para esperar, valga la redundancia, la venida del Señor Jesucristo y el cumplimiento de todas estas
cosas tan maravillosas que nos muestra el Apocalipsis. Bueno, este ha sido el primer efecto del toque de la trompeta, de la séptima trompeta. Pero tenemos un segundo efecto. Y el segundo efecto es la adoración de los 24 ancianos. La adoración de los 24 ancianos que encontramos en los versículos 16 hasta el 18 de este capítulo 11 del libro de Apocalipsis. El segundo efecto es, pues, la adoración de los 24 ancianos. ¿Y qué nos dice? Leo yo para ustedes el versículo 16, si ustedes siguen la lectura también con su vista, por favor. Y dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Vean que los 24 ancianos que se nos han presentado en el capítulo 4, al escuchar la trompeta, dice que ellos se postraron sobre sus rostros. Una inclinación total, una inclinación de total adoración delante del Señor. Y dice, adoraron a Dios. Y esto contrasta con la rebeldía que hay en la tierra y que será mucho más fuerte contra Dios en aquel momento. Porque estos seres celestiales que tienen mucha autoridad, porque en el capítulo 4 se nos dice que tienen coronas, ellos adoran a Dios, ellos se sujetan a Dios, se postran delante de Él. Y en contraste, los seres humanos que tenemos menos autoridad que ellos, pues somos rebeldes muchas veces, y habrá más rebeldía en aquel tiempo. Así que es un contraste tremendo lo que ocurre en el cielo y lo que ocurre en la tierra. ¿Y qué dicen ellos en su adoración? ¿Qué dicen ellos en su adoración? Ellos dicen, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Miren que lo primero que dicen es, te damos gracias. De aquí viene la expresión Eucaristía, probablemente ustedes la han escuchado. Es, por cierto, la única vez que se usa en el libro de Apocalipsis, en el idioma original, y quiere decir, te doy gracias, ¿verdad? Eucaristía quiere decir, te doy gracias. Y entonces, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Te damos gracias, dicen los 24 ancianos, y dicen, Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso. Aquí, mis amados hermanos, se enfatiza el poder y la soberanía de Dios sobre su creación y sobre la historia. Pues Dios lleva todo por el camino que Él quiere para cumplir sus propósitos. Por eso ellos enfatizan aquí, Señor Dios Todopoderoso, porque Él todo lo puede, Él es soberano y cumple sus propósitos. De hecho, así mismo dice Dios mismo de Él, ¿verdad? Si ustedes me acompañan allá al profeta Isaías, capítulo 46 y versículo 10, es una cosa maravillosa como Dios habla de sí mismo. Isaías 46, 10 nos dice, desde el 9 leo yo para ustedes, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, Isaías 46, 9, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, haré todo lo que quiero. Vean, mis amados hermanos, que Dios habla así de sí mismo, y Él dice, yo anuncio lo por venir, desde mucho antes, y lo cumpliré, y yo haré todo lo que quiero. Él es la única persona, mis amados hermanos, en todo el universo, que dice qué es lo que va a pasar y que Él hace todo lo que Él quiere. Pues por eso le dicen los 24 ancianos, Señor Dios Todopoderoso, Todopoderoso. ¿Confía usted en este Dios Todopoderoso? ¿Está usted consciente de que su Dios es un Dios todopoderoso?
Pues así es, damos gracias a Dios. ¿Y qué más le dicen en su adoración estos 24 ancianos? Le dicen el que eres y que eras y que has de venir. Aquí, mis amados hermanos, se hace énfasis en la existencia infinita de Dios. Y no solo que Él es infinito, sino que Él existe por sí mismo, ¿verdad? De hecho, esa es el significado de la expresión del nombre de Dios, que es el que existe. Cuando el Señor dice yo soy, allá en Éxodo, le dice a Moisés que ese es su nombre y le dice, diles que yo soy te envía. Cuando Moisés le pregunta, pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Y quién? Cuando me pregunten quién te envía, ¿qué les voy a decir? Y el Señor les dice, diles que yo soy te envía. Y ese yo soy significa una existencia por sí mismo, el que existe por sí mismo, ¿verdad? Nada en la creación, porque es creación, existe por sí mismo, ¿verdad? Todos hemos sido creados de una u otra manera, las cosas han sido creadas. Pero Dios es el único que existe por sí mismo y su existencia es infinita. Por eso es que los 24 ancianos le dicen, además de alabarlo y decirle que es todopoderoso, le dicen el que eres y que eras y que has de venir. Qué maravilloso nuestro Dios eterno y existente por sí mismo. ¿Y por qué le dan gracias? Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nuevamente, ellos aquí están anticipando, no es de que en el momento en que se toca la trompeta, ya esto ocurre y él está ya reinando. Porque como lo veremos en el resto del libro, aún faltan muchas cosas para que esto se cumpla. Falta destruir a los enemigos de Dios, falta la batalla final, entonces faltan varias cosas. Entonces aquí los 24 ancianos están hablando otra vez en la figura que les refería hace unos minutos, que se llama prolepsis, que ellos están en un relato, están interrumpiendo un relato para narrar un evento futuro y lo narran de tal manera que lo dan ya por sentado, lo dan ya por hecho. Entonces ellos están anticipando ese momento cercano, inmediato, ya por ocurrir, cuando Dios quitará el poder a los gobiernos que le son hostiles a Él y lo tomará para gobernar y cumplir con su voluntad en su creación sin ninguna oposición. Y esto es lo que estos 24 ancianos anticipan, ya lo ven ahí cerca y por eso lo dan ya como un hecho. Dicen, has tomado tu gran poder y has reinado. Y es un hecho tan seguro que lo dicen como que ya hubiera pasado, porque se están trasladando en el futuro y ellos están viendo cuando esto ya se haya cumplido. Así que es una cosa maravillosa. Pero esta adoración de los 24 ancianos, mis amados hermanos, pues nos lleva a una reflexión, ¿verdad? A una reflexión. Y es que ellos, que tienen gran posición de autoridad en el cielo, adoran a Dios, se postran ante Él y le dan gracias porque Él está cumpliendo su voluntad. Ahora, nos debemos de preguntar entonces, ¿nosotros también adoramos a Dios? Nos postramos ante Él, nos sujetamos a Él y le damos gracias porque Él hace su voluntad. ¿No es esto lo que el Señor nos ha enseñado a pedir allá en el Padre Nuestro, mis amados hermanos, también? Luego de que Él dice, venga tu reino, nos enseñó a pedir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ya que pedimos que se haga su voluntad, nosotros hacemos como estos 24 ancianos que lo adoramos, nos sujetamos a Él, y le damos gracias porque Él está haciendo su voluntad en nuestra vida. Y lo hacemos, mis amados hermanos, en las buenas y en las malas, porque el Señor permite muchas cosas en nuestra vida. Probablemente en este momento, en esta circunstancia, hoy mismo que usted está escuchando este mensaje, pues pueda estar experimentando una situación muy buena en su vida. Ya sea en su relación personal con Dios, en su matrimonio, en su familia,
en el ministerio, en sus finanzas, en sus relaciones sociales, y pueda estar dando gracias a Dios y diciendo qué buena es la voluntad del Señor. Pero puede ser que usted esté experimentando alguna situación difícil, alguna prueba complicada en su vida, algún problema muy fuerte en su matrimonio, en su familia, con su salud, con sus finanzas, en el ministerio quizá. Y la pregunta es también, ¿da gracias a Dios? Recuerde que el Señor mismo nos ha enseñado por medio del apóstol Pablo a ser agradecidos en toda situación. Y le damos gracias a Dios también en las malas, porque también esa es la voluntad del Señor. Él permite esto y a Dios nada se le escapa a su control. Nada se le escapa a su control. Entonces nosotros tenemos de aprender de estos 24 ancianos que adoran a Dios, se sujetan a Él y le dan gracias porque Él está haciendo su voluntad. Mis amados hermanos, si estamos en situaciones pasando pruebas, estamos en una mala situación, recordemos siempre que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muchas veces permite situaciones difíciles en nuestra vida, pues con muchos propósitos de fortalecer nuestra fe, propósitos de que seamos de bendición para otros, de que podamos recibir consuelo de Él para que a su vez nosotros consolemos a otros. Puede ser por disciplina también, si nosotros no estamos reconociendo y apartándonos de nuestros pecados. Puede ser también. De todas maneras, todo esto está dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de ser agradecidos, adorar a Dios y darle gracias por su voluntad, porque Él está haciendo su voluntad. Muy bien, ¿qué más dicen estos 24 ancianos? Porque siguen hablando. Y dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto es lo que siguen diciendo los 24 ancianos. Y dice, se airaron las naciones, se enfurecieron las naciones, se enojaron las naciones. Y las naciones, evidentemente dominadas por Satanás y opuestas a Dios, se llenaron de ira contra Dios. Pero dicen ellos, tu ira ha venido, es decir, la ira santa de Dios ha llegado a su colmo, ha llegado ya al límite, al nivel máximo, y entonces la ira del Señor se descargará contra las naciones. Y dice, y ha llegado, dice, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Pero vean, hermanos, dice también a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. O sea, hermanos, que también ellos dicen, ha llegado el tiempo de juzgar. Y dan gracias a Dios porque llegó el tiempo de juzgar. Porque junto con la acción de Dios de tomar el poder y el gobierno sobre la tierra, pues viene la acción de Dios de juzgar a los muertos y dar recompensa a los profetas, a los santos y los que temen a Dios. Y aunque, amados hermanos, estas acciones que dicen aquí en este versículo 18, los 24 ancianos, pues están separadas como por 1000 años, los 24 ancianos lo ven aquí como un todo, ¿verdad? Porque recordemos, mis amados hermanos, que cuando el Señor, el Señor dará galardones, pero también cuando el Señor destruya y juzga, finalmente es, como lo veremos, es al final del milenio. Pero los 24 ancianos ven aquí como un todo lo que va a ocurrir, es decir, la venida del Señor con poder para tomar el reino, destruir a los que se le oponen y juzgarlos, lo ven como un todo. Ellos no ven esta separación, pero más adelante el libro será muy claro en que hay una separación entre estos eventos. Sin embargo, esto no es raro en la palabra del Señor. Si ustedes me acompañan a Juan capítulo 5,
el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a ver, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo también habla de hechos proféticos separados por mucho tiempo, pero Él los menciona en un solo pasaje. Juan capítulo 5, mis amados hermanos, los versículos 28 y 29. Cuando el Señor Jesucristo les dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí dice el Señor, bueno, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sin embargo, el mismo libro de Apocalipsis y también Daniel, que habla de este tema, pero Apocalipsis es muy claro en decir que estos eventos ocurrirán con una separación de tiempo por lo menos de 1000 años, porque Apocalipsis nos dice que es al final del milenio cuando los impíos van a resucitar y van a ser juzgados delante del trono blanco, del trono de Dios. Entonces, así como en Juan, el Señor Jesucristo presentó un evento como que fuera en el mismo momento. Aquí los 24 ancianos también están hablando de esta situación, pero el libro dará el detalle de que pues hay una separación en el tiempo en estos dos eventos. Pero es interesante lo que ellos dicen que el Señor va a hacer, porque Él va a juzgar, pero también va a recompensar. Y dice aquí, primero dice a los profetas. Y los 24 ancianos, mis amados hermanos, distinguen aquí a los siervos de Dios que han comunicado la palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dice, hace una diferencia entre ellos y el resto de los creyentes. Había profetas en el Nuevo Testamento, también aparece en el libro de los Hechos. ¿Y quiénes eran los que comunicaban la verdad de Dios? En el Antiguo Testamento pues tenemos muy presentes a los profetas. En Hechos se nos narra a unos profetas, pero vemos que también realmente los apóstoles ejercieron una función profética. De hecho, por ejemplo, Juan está ejerciendo una labor profética aquí con el libro de Apocalipsis, porque él está recibiendo la palabra de Dios y la está comunicando, y esa es la esencia de la labor profética. Entonces el Señor hace una diferencia entre los galardones, porque dice de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Es decir, hace una diferencia entre los profetas y los santos y los que temen tu nombre, que son el resto de los creyentes. Así que, hermanos, imaginemos las recompensas, los galardones a los grandes siervos del Señor, para Moisés, para Elías, para Isaías, para Jeremías, para Daniel, hermanos, para los apóstoles, pues grandes siervos de Dios que muchas veces tuvieron que pagar con su vida, y no hablo solo de morir por el Señor, sino con toda una vida de sufrimiento, de persecución, de rechazo. Ustedes recuerdan que en algún momento, por ejemplo, Moisés llegó a decir: Señor, si así es esto, mejor mátame, quítame la vida, porque ya no aguanto a este pueblo, ya no soporto a este pueblo. El profeta Isaías, pues según las leyendas judías, murió aserrado bajo el gobierno impío de Manasés. ¿Qué podemos decir de Jeremías, hermanos? Un ministerio de 40 años donde nadie se le convirtió, y él estuvo predicando y profetizando, enseñando, hablando la palabra de Dios con poder, pero nadie le hizo caso, y la nación se fue a la destrucción por no hacerle caso al ministerio de Jeremías y otros profetas. Pero el ministerio de Jeremías es emblemático en esto del sufrimiento, porque fue un ministerio de 40 años. Daniel tuvo que sufrir, los apóstoles, exceptuando Juan, pues todos murieron en el martirio. Entonces estos siervos profetas que recibieron la palabra del Señor y la dieron a conocer, mis amados hermanos, pues seguramente tendrán un galardón especial. ¿Y qué va a hacer? Bueno,
¿Qué más? Dice en los ancianos, dice, además de dar galardón, dice al final del versículo 18, dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Llegó el tiempo también entonces de destruir a los que han provocado la destrucción de la tierra con su maldad. Más adelante el libro de Apocalipsis nos mostrará pues que está hablando de la destrucción de la gran Babilonia, de la bestia, del falso profeta y de Satanás mismo y todos los que se oponen a Dios y han provocado su ira y con toda esta maldad han provocado, empezando por Satanás, la necesidad de una nueva tierra, unos nuevos cielos, lo que el Señor hará. Así que es un tiempo de juzgar, es un tiempo de dar galardones también. Y esto es lo que agradecen los 24 ancianos. O sea que es una cosa maravillosa lo que estamos viendo aquí, que ellos anticipan lo que va a pasar ya en el futuro inmediato, ya pronto, luego del toque de esta séptima trompeta. Así que mis amados hermanos, este agradecimiento que tienen los 24 ancianos, porque Dios juzga y recompensa con justicia, tiene una aplicación para nosotros. Y por lo menos quizás sean dos. El Espíritu Santo quizá le guía a usted a alguna otra aplicación del hecho de que Dios juzga con justicia y da galardones, pero también castiga. Y una primera pregunta, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros de manera individual, es ¿cómo cree que será la recompensa de Dios para usted por su servicio a Él acá en la tierra? Aquí el Señor habla de los profetas. Pero todos nosotros, si hemos nacido de nuevo y si hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por medio de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, pues somos siervos de Dios, nos dice allá Romanos capítulo 6. Antes éramos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia, somos siervos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo cree usted que será su recompensa por lo que usted ha hecho como siervo de Dios, por lo que usted ha hecho para Dios, por lo que usted está haciendo ahora? Creo que este es un buen tiempo para evaluarnos a nosotros mismos y analizar cómo estamos sirviendo al Señor. Y no quizá por el ansia de recompensa, sino para ver cómo lo estamos haciendo en respuesta al amor de Dios, en respuesta a la gran salvación que Dios nos ha dado, en respuesta a su misericordia, a la predestinación que tuvo de nosotros, a que nos escogió, dice, de antes de la fundación del mundo para salvación. Y nos ha librado de la ira venidera, dice allá la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, mis amados hermanos, es tiempo de ver cómo estamos sirviendo a Dios en respuesta a lo que Él nos ha dado. ¿Estamos realmente sirviéndolo de corazón? Nuestras motivaciones son agradarlo, servirlo, responder a ese gran amor. O tal vez ni siquiera estamos sirviendo, o tal vez estamos sirviendo con la motivación equivocada, o tal vez con la actitud incorrecta. Bueno, es un tiempo para evaluar, porque viene tiempo de galardones. Viene tiempo de galardones. Y la otra reflexión que nos puede motivar este pasaje es: ¿estamos juzgando nosotros y recompensando adecuadamente y con justicia a quienes están a nuestro alrededor? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos en nuestra familia? En nuestra familia estamos obrando con justicia con todos. Si nosotros somos quizá la cabeza del hogar, pues estamos recompensando y reconociendo a nuestra esposa por lo que le está haciendo. Estamos recompensando y reconociendo con justicia a nuestros hijos de lo que ellos están haciendo. O si tenemos personas que trabajan para nosotros, estamos siendo justos con ellos. Lo estamos recompensando adecuadamente, con justicia, en relación a su esfuerzo, a su trabajo, también en relación a lo que dice la ley. Y en el ministerio también, en la iglesia, ¿verdad? Estamos siendo justos y reconociendo con justicia el trabajo de aquellos que sirven, ¿verdad? Esto es algo muy importante, porque
Dios nos ha llamado a imitarlo. Y aquí Dios está diciendo que Él juzga con justicia. Así que bueno, es una reflexión también que nosotros tenemos en esta mañana para ver cómo estamos obrando y si estamos actuando como Dios de manera justa. Bueno, y finalmente, mis amados hermanos, llega el tercer efecto del sonido de la séptima trompeta. Y este lo encontramos en el versículo 19. Recordemos entonces tres efectos. El primero, las voces, grandes voces en el cielo, en el versículo 15. El segundo efecto, la adoración de los 24 ancianos en los versículos 16 al 18. Y el tercer efecto es el templo abierto. Y esto es algo muy interesante. Vean lo que dice el versículo 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Recordemos que todo esto ocurre en el cielo. Y Juan ve el templo de Dios abierto en el cielo, y se veía, dice, el arca de su pacto en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este granizo que nos cae a nosotros de vez en cuando en las lluvias, aquí bien fuerte, que se oye en los techos y en el piso, no es nada comparado con lo que habrá aquí. Pero vean qué interesante, mis amados hermanos, porque dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y esto es muy interesante porque hay un templo en el cielo. Hay un templo en el cielo. Y esto lo enseña Hebreos. Quiero pedirles que me acompañen. Por favor, hermanos, a la carta a los Hebreos, el capítulo 8. En el capítulo 8 y el capítulo 9 se nos habla de esto. Vean que es algo muy interesante. Y dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice Hebreos 8.1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vean qué interesante. Dice que el Señor Jesucristo es un ministro del santuario, no del que está hecho por el hombre, sino del que Dios levantó. Pero vean lo que dice más adelante los versículos 5 y 6, hablando de los sacerdotes. Hablando de los sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, eso es muy interesante porque nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces dice que las cosas que había en el templo y el templo mismo y lo que se hacía en el templo eran solo figuras de las cosas celestiales, porque ese modelo celestial se le dio a Moisés. Y vean más adelante, amados hermanos, ahí mismo en Hebreos, solo que en el capítulo 9, los versículos 23 y 24, dice, hablando del Señor Jesucristo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vean, el Señor Jesucristo entró en el santuario, dice, y no hecho de mano, que es figura del verdadero, que es el que está en el cielo. Y de este templo es el que nos habla aquí el Apocalipsis en el versículo 19 del capítulo 11. El templo de Dios, dice, fue abierto. Y el hecho de que se abra, hermanos, quizá anticipa la comunión del Señor con su pueblo. Y dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, la última vez que se menciona, mis amados hermanos, el arca en el Antiguo Testamento, es allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 3, en tiempos del rey Josías. Ustedes lo pueden corroborar.
Leo yo para ustedes segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 3, cuando dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo de Israel. Esta es la última referencia que se encuentra cronológicamente en la historia de Israel, es decir, en tiempo del rey Josías, porque después ya no se supo qué pasó con el arca del pacto. Nadie sabe qué pasó. La tradición judía, mis amados hermanos, dice que el profeta Jeremías la tomó y la escondió en una cueva en el monte Sinaí, pero eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y en el segundo templo, el que había en el tiempo del Señor Jesucristo, pues no había arca, ahí solo había templo, no había el arca del pacto que tenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que floreció. Y quizá aquí el arca se ve para mostrar que Dios está por retomar su trato con Israel y por cumplir su pacto que ha hecho con este pueblo tan especial, las promesas que él ha hecho a esta nación. ¿Y qué más dice, hermanos? Dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estas manifestaciones, hermanos, poderosas muestran la presencia de Dios y la venida de su ira y de su juicio. Y entonces, así termina, mis amados hermanos, este capítulo 11 de Apocalipsis. Y esta parte de la visión, hermanos, anticipa el fin de los juicios de la tribulación y el inicio del milenio, porque habla de la venida de Dios para tomar el reino y juzgar y recompensar. Aquí pues no se dio revelación sobre los juicios de la séptima trompeta, sino solamente se da nueva información. De hecho, en los capítulos 12 al 15 se dará más información que no está relacionada con cuáles son estos juicios. Los juicios asociados con la séptima trompeta, pues vendrán hasta el capítulo 16. Ahí se verá que entonces esto en los capítulos 12 al 15 es otro paréntesis donde se da más información. Y en el capítulo 16 se retoma el juicio con la séptima trompeta, así como el séptimo sello abrió los juicios de las 7 trompetas. Así también la séptima trompeta abrirá los juicios de las 7 copas. Y ahí esos juicios de las 7 copas, hermanos, por eso esto es el tercer ay, porque vienen los juicios definitivos sobre la humanidad impía y los que se oponen a Dios. Así que ahí se cumplirá el tercer ay, y esto entonces veremos este detalle, pero antes, los capítulos 12 al 15, revelación maravillosa para nosotros de lo que el Señor hará. Así que, mis amados hermanos, hemos concluido entonces. Y en la conclusión podemos decir que al tocarse la séptima trompeta hay adoración, hay proclamación y hay manifestaciones poderosas en el cielo. Y esto es lo que nos ha enseñado que ocurre el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, los versículos 15 al 19. Así que, motivados, mis amados hermanos, para ver lo que sigue, lo que el Señor nos seguirá revelando y seguirnos maravillando del poder de Dios, de su soberanía, de su justicia, de su santidad, y esperando lo que Él va a hacer en este mundo. Y por supuesto, examinándonos a nosotros mismos. Recordemos, aquí hemos tenido aplicaciones de la palabra. Rápidamente las puedo recordar para ustedes. Lo que hemos podido ver. Bueno, no desmayemos y sigamos pidiendo cada día al Padre que venga su reino. Este reino que será por los siglos de los siglos. Reflexionemos y nosotros también adoramos a Dios, nos sujetamos a Él y le damos gracias porque Él hace su voluntad en nuestra vida, en las buenas y en las malas. Y pensemos también en cómo creemos que será la recompensa de Dios para nosotros, ya que viene un tiempo de recompensa, de galardones. ¿Tendremos nosotros? ¿Cómo será? Eso es en función de lo que nosotros hagamos y cómo sirvamos. Y evaluemos también si nosotros estamos tratando con justicia y recompensando adecuadamente a las personas cercanas a nosotros, en nuestra familia, si alguien trabaja para nosotros, en la iglesia, a los que están sirviendo. Así que, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga.
Un fuerte abrazo, que tengan un excelente domingo. Y vamos a orar para terminar este tiempo. Oremos. Señor amado, te hemos entregado nuestra mente, nuestro corazón en este tiempo para escuchar tu palabra. Y te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos maravillamos de lo que tú tienes planeado hacer. Sabemos que tú lo cumplirás porque tú haces todo lo que te propones. Y te damos gracias porque nos has revelado lo que ocurrirá, Señor, al tocarse la séptima trompeta. Habrán voces en el cielo, habrá proclamación y adoración de los 24 ancianos y manifestaciones poderosas. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra, a aplicarla a nuestra vida y, Señor, a estar con la expectativa de lo que tú harás en este tiempo que está por venir. Te agradecemos mucho, Padre, el libro de Apocalipsis y te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Lo agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga.